Estamos iniciando transmisión en este momento en Facebook. En Facebook. Y enseguida vamos a iniciar la transmisión en YouTube. Entonces vamos. Listo. Bueno, estamos iniciando en este momento también en YouTube la transmisión. Entonces, muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con CESJUL en esta nueva transmisión donde vamos a realizar o a escuchar una conferencia de un profesor mexicano que ha venido trabajando temas de sistema acusatorio y derecho penal. Para nosotros, como ustedes bien lo saben, ya venimos trabajando hace algunos años todos estos temas de sistema penal acusatorio, donde hemos tenido la posibilidad de ir a distintos países de Latinoamérica, donde igualmente hemos venido realizando talleres y pasantías en Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica, de todos estos asuntos de sistema penal acusatorio que, a pesar de ya tener algunos años, en el caso de Centroamérica, Guatemala, que es el país que lleva con mayor tiempo en la aplicación de este sistema, ya 30 años, Colombia 15, seguimos aprendiendo todos los días de este tema, seguimos generando debates, siguen existiendo o saliendo decisiones por parte de las altas cortes que causan muchas veces alivio, pero otras que nos causan ciertas dudas o generan cierta polémica. En ese sentido, para nosotros es muy importante todo el tiempo estar dialogando, no solamente entre colegas del mismo país, sino también entre colegas de otros países para saber cómo se está desarrollando este sistema acusatorio, qué podemos aprender, qué buenas prácticas podemos adoptar en materia de litigio, pero también saber qué errores se están cometiendo, qué arbitrariedades están sucediendo para evitar caer en ellas o por lo menos para hacerle un seguimiento y generar pues precisamente los debates académicos como el que vamos a tener hoy en día o la charla académica pues que nos permita aprender de todos nosotros. A todos los colegas de México un enorme abrazo, un país que queremos mucho, que nos ha acogido muy bien a CESJUL y que esperamos volver prontamente. Un agradecimiento especial al profesor Regino, Gabriel Regino, que ha aceptado la invitación. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, es maestro en dicha universidad también, doctorando de esta universidad en temas, profesor en temas de sistema acusatorio y está también siendo doctorando en dicha universidad, que ustedes bien saben es una de las universidades más importantes de México y donde también hemos tenido la oportunidad de invitar a grandes colegas, a excelentes abogados y abogadas. Profesor Regino, bienvenido a CESJUL, bienvenido a esta transmisión. No le quito más tiempo en esta presentación porque hemos venido precisamente a escucharlo a usted. Bienvenido a CESJUL. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Y en primer lugar, deseo externar mi profundo agradecimiento a CESJUL y fundamentalmente a las personas que hicieron posible que el día de hoy pueda participar en esta serie de destacados eventos que ha realizado este centro de estudios que se ha posicionado en el continente americano como una vanguardia
en el espacio de reflexión, debate, discusión e investigación de los temas penales que nos concitan a los profesionales que hemos elegido esta interesante rama del derecho como un modo de nuestras vidas. Una felicitación a Seshul por todo el gran esfuerzo que ha estado realizando y más ahora en medio de esta emergencia sanitaria. Agradecer de manera puntual el enlace que me permitió Carlos Andrés Guzmán y sobre todo a don Rubén Acosta con su hospitalidad y generosidad para estar en esta mañana con ustedes para charlar un poco sobre un tema que en breve voy a referir. En segundo lugar, quiero también expresar un mensaje solidario de todos nuestros colegas abogados, sobre todo penalistas en México, para con nuestros colegas penalistas en Colombia, ante esta difícil situación de la pandemia, mandarles un abrazo fuerte, solidario y de mucho ánimo, porque tenemos que salir adelante de esta experiencia inexperimentada que nos ha colocado grandes retos, no solamente profesionales, sino de la vida misma. Y en ese tenor, reiterar mi agradecimiento por la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Será una plática breve, estructurada en una forma en que lo voy a expresar a continuación, que tiene que ver con un tema que puede resultar quizá extraño, ajeno a lo que es el sistema acusatorio. Y bueno, se trata precisamente de ello, de plantear una hipótesis de trabajo para que, sobre todo ustedes, puedan emitir opiniones, puedan hacer algunas referencias y el objetivo principal es convocar a una reflexión sobre lo que voy a referir en breves instantes. Considero primordial entonces anunciarles cómo será la estructura de esta breve charla que nos tiene aquí reunidos. En primer lugar, voy a platicarles dos biografías, sí, dos biografías de dos personajes. Posteriormente, intentaré, desde luego, comentar con ustedes sobre qué es la teoría de juegos. Posteriormente, abordaré un tema de la deconstrucción para finalmente hacer una modelación de la teoría de juegos en el sistema acusatorio. Bien, pues dicho lo anterior, vamos entonces, y respetando desde luego el tiempo que me ha sido asignado, voy a compartir rápidamente la pantalla a efecto de poder hacer unas referencias gráficas a el tema que nos concitó en esta mañana. Teoría de juegos y sistema acusatorio, una propuesta de modelo para su deconstrucción. Y nuevamente muchas gracias a Seshul. Ahí tomé prestado un poco su símbolo para dar el marco correspondiente. Bien, vamos a iniciar con esta frase que considero fundamental. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Y obviamente esta frase es de este genio militar, Sun Tzu, y la quiero repetir. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Esta va a ser la perspectiva de nuestra plática. ¿Es una plática atípica? Sí, desde luego. ¿Disruptiva? También. ¿Reaccionaria? Seguramente. Entonces, vamos a platicar rápidamente de dos vidas que considero estratégicas. Hemos escuchado mucho este concepto a propósito de la implementación y la implantación del sistema acusatorio en nuestra periferia. Bien, la estrategia es una capacidad de predicción, pero no quiero que lo circunscribamos a intuiciones o a una predicción que esté en los terrenos de la metafísica o de la alquimia
o de otro tipo de artes adivinatorias. No. La capacidad de predicción de una estrategia, desde luego que depende de una capacidad de información, de análisis y de síntesis para con ello poder predecir. ¿Qué es lo que se predice con una estrategia? ¿El clima? No. De hecho, el clima es un elemento de información. Lo que se predice es lo que va a ocurrir cuando alguien despliegue cierto tipo de acciones. Y ese cierto tipo de acciones que van a obedecer a un plan debidamente estructurado, que tiene inicio y que tiene misiones y que tiene objetivos, se tiene que prever en esa estrategia las acciones que se van a desplegar, los diferentes escenarios que pueden producir, pero fundamentalmente las reacciones que cada acción va a poder provocar para que en la estrategia se tengan presupuestados esos escenarios y que no exista bajo ninguna circunstancia el factor sorpresa que haga naufragar la estrategia que se ha diseñado. No hay nada más peligroso al emprender una acción que desconocer las diferentes y todas las posibles variables contingentes que ella conlleva. Si no se tiene esto presupuestado, entonces estamos partiendo de una incertidumbre que cuando aparezca la reacción nos puede hacer perder el impulso, el ímpetu, la idea y todo lo que conlleva la misión y los objetivos a alcanzar. Es decir, podríamos perder la batalla y la guerra ante una falta de presupuestos de escenarios. Bien, les quiero platicar de este personaje rápidamente. Aníbal Barca, a quienes historiadores, militares, lo han bautizado como el padre de la estrategia. Aníbal Barca nació en Cartago y su vida discurrió entre el 247 y el 183 antes de Cristo. ¿Por qué considero importante platicarles un poco respecto de este gran personaje que es Aníbal Barca? Bueno, porque es uno de los grandes genios militares que ha cambiado y cambió al mundo de las guerras en su época, al grado de que hoy Aníbal Barca, en el siglo en el que estamos viviendo, sus estrategias siguen siendo estudiadas en la mayoría de las academias militares del mundo. De ese tamaño es la importancia que él tuvo. Y quiero platicarles un poco de su vida para ubicarnos en el contexto de a dónde los quiero llevar con esta charla. Aníbal Barca tuvo como padre al general Amílcar Barca, quien lideró la primera guerra púnica entre Cartago, norte de África, con los romanos, el imperio romano de aquella época. Las batallas que libró el papá de Aníbal fueron muy contundentes, fueron muy relevantes, aunque no exitosas, porque Roma logró vencer en diferentes ocasiones a Amílcar, a pesar de que él trató de realizar unas grandes campañas para poder dominar a los romanos. Con motivo de la pérdida de la Primera Guerra Púnica, el Imperio Romano, como es usual en el tema de las guerras, y le podríamos poner entre paréntesis, si me permiten, negociaciones. Interesante, porque una guerra es una negociación. Sí, claro, pero con armas, pero bueno, es una negociación al final del día. Termina la Guerra Púnica con el Imperio Romano imponiéndole a Cartago una gran cantidad de tributos y la pérdida territorial de, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la dimensión de la derrota, la pérdida del control de la isla de Sicilia, que en aquellos tiempos pertenecía a África y que terminó perteneciendo a Italia. Bien, ante ello, lo que el papá de Aníbal tomó como decisión fue, ok, me han vencido en el mar, me han vencido y nos han quitado este territorio,
y han postrado a Cartago ante el Imperio Romano, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. La decisión que tomó el papá de Aníbal fue ahora cruzar hacia el norte, hacia Iberia, lo que hoy conocemos como España. Aníbal, cuando tenía 11 años, le pidió a su papá, bueno, hay una diferencia entre los historiadores que tenían 9 o tenía 11 años, pero no es tan relevante para lo que les voy a platicar rápidamente. Cuando Aníbal, pequeño, le dice al papá, quiero acompañarte en la conquista de Iberia, el padre acepta, lo lleva, pero antes de ello le hace otorgar un juramento delante de todos los líderes militares y delante de aquellas personas que ejercían una teocracia reducida, pero teocracia al final del día en Cartago. Ese juramento consistió en llevar una bandeja con agua ante el fuego, lavarse las manos delante de los teócratas y jurar que siempre odiaría a Roma y que nunca se aliaría con ellos. Y el infante cumplió venturosamente con el juramento. Odiaré a Roma toda mi vida. Bien, hecho lo anterior, va con su padre a Iberia, atestigua las estrategias de aquel y cómo va dominando a la Iberia de aquel tiempo. En uno de los enfrentamientos que tiene con los íberos, el papá de Aníbal, en la noche, antes del amanecer, advierten cómo los íberos van avanzando, pero van con antorchas, van quemando el bosque y la pradera donde se encontraban, en el entendido que Cartago, perdón, Amílcar se encontraba en una loma, siempre para estar visualizando. Cuando ve esa circunstancia, entonces Amílcar se queda pensando y sus generales lo rodean, entre ellos su yerno Asdrúbal, y le dicen, general, ¿qué vamos a hacer? Y les esperen porque esto no es normal, les dice. Esto no son los ibéricos. Le dice, ¿por qué duda usted que sean los ibéricos los que vienen? Dice, porque vean la dirección como corren. No traen una orientación definida. Si bien es cierto, vienen hacia nosotros, lo cierto es que la velocidad con la que se desplazan no es propia de los ibéricos. Entonces los generales compartieron su duda y dijeron, ¿se habrán aliado a los celtas? ¿Estarán haciendo algo diferente? Solo hasta que los vieron próximos se dieron cuenta que no eran ni los celtas ni eran los iberos, sino que eran reses que en sus cuernos les habían colocado troncos de madera con aceite e iban a ir quemándose y los pobres animales al sentir la quemazón corrían en direcciones diversas, pero iban quemando a su alrededor todo, generando una gran humareda, que es lo que le impidió a el ejército del papá de Aníbal visualizar que detrás del humo venían todos los íberos que se estaban rebelando a su presencia. Desafortunadamente en ese evento el papá de Aníbal perdió la vida y quien queda a cargo de los ejércitos es Asdrúbal, el yerno. Y solo cuando Asdrúbal fallece, que esto ocurrió cuando Aníbal tenía 25 años, los líderes generales se reunieron y dijeron, ahora, ¿quién va a liderar el ejército de Cartago? Y todos fueron unánimes y dijeron, será Aníbal, a los 25 años de edad. Aníbal aceptó el encargo, comenzó a dirigir a las fuerzas, pedía siempre sus mapas, y los propios generales viejos decían, Aníbal es la reencarnación de su padre, los mismos gestos, la misma decisión, pero no se dieron cuenta que sus habilidades eran todavía mayores que las del propio padre. ¿Por qué? Porque lo que había jurado el propio Aníbal de que siempre iba a odiar a Roma, no lo podía materializar todavía por ese pacto de tributo, de inclinación de los cartagos hacia Roma, derivado de la derrota de la Primera Guerra Púnica.
Entonces, Aníbal pensó, ¿cómo voy a lograr traer a los romanos a un territorio donde los pueda derrotar? Entonces, Aníbal comenzó a conquistar mayor parte de Iberia, una gran parte de Iberia, muchos tesoros, pero tenía una cualidad también muy especial. Sabía cómo motivar a los soldados. Les daba arenga, los motivaba en las luchas y se había convertido en un auténtico líder, prácticamente imbatible. Sus estrategias para dominar a varias poblaciones y las alianzas que tejió con los celtas, con los galos, lo estaban colocando en una posición realmente extraordinaria que los romanos no tardaron en advertir. Los romanos, al ver que ya toda Iberia estaba bajo el control de Cartago y que estaban cerca a una ciudad que era una ciudad estratégicamente colocada entre Iberia e Italia, que se llama Sagunto, los romanos dijeron, Sagunto está bajo nuestro protectorado y en el pacto que hemos hecho, hemos decidido que ninguna ciudad que esté bajo nuestra protección puede ser atacada. Bien, ¿qué hizo Aníbal? ¿La atacó? Digamos que sí y que no. ¿Cómo es esto posible? Simplemente la sitió durante 8 meses y Sagunto se rindió. Esto lo entendió Roma como una afrenta y el Senado romano le pidió al Senado cartaginés que les entregara a Aníbal. El Senado cartaginés les dijo, no se los entrego y al contrario, les declaró la guerra e inicia la Segunda Guerra Púnica. Aníbal logró lo que quería, que era la declaración de guerra por parte del Senado de su país y con esa decisión emprendió una de sus tantas hazañas. ¿Cuál fue? Atravesar los Alpes, atravesar los Pirineos, los Alpes con todo su ejército para poder llegar hacia Italia y no utilizar la ruta marítima. Este esfuerzo, que sigue siendo materia de estudio y de investigación, por esa gran hazaña y visión que tuvo Aníbal de atreverse a irse en pleno invierno a cruzar los Alpes con todo y elefantes. Bien, hubo 7 batallas en la Segunda Guerra Púnica. La séptima, quizá cabalísticamente, eso ya lo tendrán que decidir quienes sepan de estas lides, se dio una de las batallas más relevantes que ahora les quiero compartir de manera en 2 gráficos rápidamente. Miren ustedes. Las peleas, o las guerras, las batallas en aquel tiempo estaban bastante definidas en cuanto a estrategias y posiciones. Era algo muy acartonado. Por ejemplo, cuando se hacían en terreno, era desplegar las fuerzas de forma frontal hacia la forma frontal del adversario. Se citaban, nos vamos a pelear mañana. Ok, mañana a las 8 de la mañana nos vemos en el campo de batalla. Y cada quien ponía su fila, el otro ponía su fila y detrás de ellos ponían sus filas y así iban peleando. De hecho, los romanos, por ejemplo, fíjense nada más, los romanos en sus legiones tenían una primera línea que comenzaba la batalla y después se metía atrás de la segunda para que la primera comenzara a seguir con la batalla. Y así se iban sucediendo hasta que la primera que había anunciado había quedado hasta el final e iban avanzando así y se iban dando descansos. Eso los hacía muy imbatibles, muy fuertes, sí tenían mucha disciplina. Bueno, era el Imperio Romano, eran las legiones invencibles. Entonces, cuando viene la Séptima Guerra, vean ustedes lo que hace la Legión Romana. Aquí de color rojo, esa es la formación romana, pero los romanos doblaban en número a los cartagineses, doblaban en número a los cartagineses. Entonces esa batalla era prácticamente un suicidio a cargo de Aníbal. Era un auténtico suicidio. Sus propios hombres se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Y Aníbal dijo, no se preocupe, vamos a ganar. Aníbal siempre manteniendo el ánimo de las tropas. Vean, Aníbal consiguió información, una información importantísima. ¿Qué información obtuvo Aníbal? De acuerdo con la legislación romana, los ejércitos estaban a cargo de 2 cónsules y cada cónsul comandaba el ejército un día sí, un día no, un día sí, un día no. Creo que automovilísticamente en nuestro hermano país de Colombia, creo que se llama pico y placa, algo así, ¿no? Cuando un carro circula, otro no, algo así. Bueno, entonces
Los dos cónsules tenían personalidades distintas. Un cónsul era tranquilo, sosegado, frío, racional. El otro era, como decimos en México, un chivo en cristalería. Le hervía la sangre y quería guerra y era desenfrenado. Y entonces Aníbal dijo, ¿con qué ejército, es decir, con qué conducción del ejército me conviene a mí más pelear? ¿Con la del frío, el racional o con la del loco aventado? Dijo con la del loco aventado. Y con base en esa información y otra que tuvo del número de elementos que tenía el ejército de ellos, dijo, adelante, vamos a hacer lo siguiente. Colocado el ejército en rojo, Aníbal colocó a diferentes sublegiones de íberos, de celtas al frente, pero sus caballerías, las más fuertes, que eran las númidas y la gala y la ibérica, las puso en las alas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando empieza la batalla y empieza la guerra frontal, como siempre ocurre, los que van hasta el frente, si ustedes ven aquí, empezaron a hacerse hacia atrás para jalar al ejército romano hacia ellos. Y el ejército romano, que se va supliendo en las filas, como les he dicho, va empujando y va creando la percepción de que van ganando. Pero mientras esto ocurría, Aníbal ordenó a su caballería que rodeara para pegarle por la parte posterior a la única caballería que tenía como aliados en aquel punto. Derrotó a la que tienen enfrente, pero además fueron a derrotar a la que estaba en el otro extremo. Y después de ello, lo que realizó Aníbal fue un movimiento envolvente. Al momento de jalar a las tropas y de rodearlas con los caballos, acabó con más de 50,000 soldados romanos. La batalla de Canas significa y es hasta hoy en día una de las batallas más importantes que se han desarrollado en el mundo antiguo y que, les insisto, sigue siendo motivo de estudio. La estrategia, la definición, el tener información y las tomas de decisiones hacen de Aníbal un gran estratega. Esta batalla de Canas terminó con esas legiones, con ese ejército romano. Aníbal fue caminando entre los cuerpos y le arrancó a los senadores, porque mataron como 80 senadores que allí iban, sus anillos, los metió en un saco y los mandó al Senado cartaginés como prueba de su triunfo. Esa es una de las vías estratégicas que hoy he querido platicarles, porque ahora vamos a ir a una segunda vía estratégica. Y a lo mejor muchos van a decir, bueno, esto es una clase de historia o qué. Bueno, ojalá fuera una clase de historia, aquí nada más una breve charla. Ahora les quiero presentar un genio, pero genio, bueno, la palabra genio se queda corta, realmente se queda corta. John von Neumann nació en Budapest en el año 1903, en Budapest, Hungría. Bueno, déjenme contarles estos detalles que son muy cortos, pues porque los tiempos son cortos, pero John von Neumann es un hombre genio que nada más a los 4 años de edad ya dominaba el griego. A los 4 años de edad, aparte de su lengua natal. Y en griego se comunicaba con su papá, hacía chistes, etc. Cuando entra al colegio, por ahí de los 6, 7 años, los maestros se dan cuenta de la alta capacidad de este niño. Bueno, cuando en la casa familiar hacían reuniones, que era habitual porque la posición económica de la familia era muy desahogada, los invitados del papá acudían presurosos para ver al niño y hacían con él lo siguiente: le entregaban la guía telefónica, el libro, y el propio invitado escogía una hoja, le decía, a ver, ve esta hoja. El niño de 7 años, quizá 8 años, se ponía a ver la hoja del director telefónico. La ponía así, a ver, la cerraba y decía, listo, aquí está. Ok, entonces se juntaban los invitados, reabrían la guía
y le decía, a ver, dinos los nombres de la segunda columna con su dirección y número telefónico. El niño de 8 años recitaba sin ningún error nombres, direcciones, códigos y números telefónicos. Sin ningún error. Con solo haber visto esa página durante un par de minutos máximo. Tenía una memoria eidética, que es un fenómeno. Bueno, a los 8 años ya hablaba alemán, ya hablaba francés, ya hablaba inglés, aparte del griego. Los maestros dijeron, ¿saben qué? No podemos con él, tiene que tener maestros privados y maestros de matemáticas. Entonces, el gran maestro matemático de Hungría, el gran maestro, el máximo, va por curiosidad y accede a darle clases privadas al joven. Esto es ya más o menos como a los 10, 11 años de edad. Va, le da clases y la primer clase que le dio en su casa, cuando los papás ven que ya terminó y van a preguntarle, el maestro estaba llorando, llorando. Y se preocuparon, porque imagínense ustedes, van a ver a su crío y ven que el maestro está llorando, en vez de que les diga, pues ahí más o menos estaba en lágrimas, y le dicen, ¿qué pasó? Y el maestro le dice, es que usted es un prodigio, esto es increíble, este niño es un genio. Imagínense. Bueno, John von Neumann desarrolló su vida entre Estados Unidos por su papá, entre Hungría, se doctoró a los 23 años de edad. Un compañero suyo que quería ser matemático, después de tener una charla con él, le dijo, ¿sabes qué? Las matemáticas no son lo mío, para matemáticas tú. Y este compañero suyo después se convirtió en premio Nobel de Física. Bueno, este joven estuvo en el mejor colegio de Budapest, fue maestro a los 23 años de, ya no doctorado, postdoctorado, entonces su genialidad era abrumadora. Termina viviendo en Estados Unidos, recibe invitaciones de universidades, se incorpora. Uno de sus maestros fue Albert Einstein y es el único personaje, su único alumno, que podía hacer bromas con Einstein, poniéndole retos a Einstein. De ese tamaño es la brillantez de este personaje. Bueno, tan brillante es que el propio gobierno estadounidense le dijo, usted véngase para acá con nosotros. Y necesitamos que nos ayude a estudiar estas cuestiones. Esto dijo, sí, lo que necesiten. Un estadounidense que llevaba 8 meses desarrollando un cohete porque estábamos en el tema entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va con su librote a ver a John von Neumann y le dice, maestro, por favor, ¿puede revisar si mi proyecto sirve? Von Neumann, contado por el que lo llevó, se pone a ver el libro, las 5 primeras páginas, se va a la mitad, se va al final, se lo entrega, se queda viendo a la ventana y le dice, no sirve, no va a funcionar. Así. El científico estadounidense se regresó, estudió 6 meses y llegó a esa conclusión. Efectivamente, su invento no iba a funcionar. Podía resolver problemas matemáticos que llevaban meses, los podía resolver en un viaje entre Manhattan y Chicago, en tren. Bueno, creó computadoras, creó la física cuántica. Eh, bueno, él es el creador de la teoría de la implosión que derivó en la bomba atómica. Él es el creador de ello. Y fue a los ensayos nucleares, fue a muchas cosas y desgraciadamente por estar yendo a los ensayos nucleares adquirió cáncer de huesos. Y estuvo durante 8 meses en el mejor hospital de Estados Unidos y ahí en su recámara, en su habitación de hotel, de hospital, perdón, el Consejo Atómico Nuclear de los Estados Unidos, que es la máxima instancia, ahí sesionaba, porque ahí estaba John von Neumann, quien desgraciadamente murió a los 52 años de edad. Si no hubiera tenido esa terrible enfermedad, ¿saben cuántas cosas podría habernos legado John von Neumann? Los exhorto, cuando tengan oportunidad, busquen la biografía de John von Neumann para que se sorprendan, al igual que un servidor. Ahora que les he contado un poco de él, les muestro nada más una estrofa de algo que él pensaba. Miren, el ajedrez
Déjeme ver porque no lo estoy compartiendo. Y hay que compartirlo para que lo puedan ver junto conmigo. Vean la frase que él utilizó. Esta es una pequeña frase. El ajedrez no es un juego. El ajedrez es una forma bien definida de computación. Puede que no te sea posible concebir las respuestas, pero en teoría debe existir una solución, un procedimiento exacto en cada posición. Ahora bien, los juegos verdaderos no son así. La vida real no es así. La vida real consiste en farolear, en tácticas pequeñas y astutas, en preguntarse uno mismo qué será lo que el otro hombre piensa que yo entiendo hacer. Y en esto consisten los juegos, en mi teoría. ¿Recuerdan la primer frase con la que inicié esta amena charla con ustedes? Voy a regresar para que la podamos volver a ver. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Y lo que nos enseña John von Neumann es que la vida real consiste en farolear, esa es la traducción que se hace, en tácticas pequeñas y astutas, en preguntarse uno mismo qué será lo que el otro hombre piensa que yo entiendo hacer. Y en esto consisten los juegos en mi teoría. John von Neumann, colegas, es el creador de la teoría de juegos. Él es el creador de esta gran teoría que ha motivado esta charla con ustedes. ¿Qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es una área de las matemáticas que analiza situaciones en las que hay dos o más personas generalmente buscando cada una sus objetivos y que busca a través de modelos predecir las decisiones que va a tomar la persona contraria, que eventualmente son contrarias a las personas. Estas personas o agentes se les considera que tienen la facultad de tomar decisiones. ¿Qué los va a empujar a tomar decisiones? Abro un paréntesis y pongo un ejemplo. Estamos en esta pandemia sanitaria. Bien, y se nos ha recomendado, se nos ha sugerido que cuando estemos en lugares públicos utilicemos cubrebocas. Yo por aquí tenía el mío, pero ya se me... ¿Quién sabe dónde quedó? Pero bueno, es lo de menos. Cubrebocas. Ahora, ok, vamos a comprar cubrebocas. Bien. ¿Cuál cubrebocas vamos a comprar? ¿Qué necesitamos para tomar una decisión de esa naturaleza? Bueno, podrán decir, bueno, tener la plata, ¿no? Tener el dinero. Bueno, sí, sí, pero aparte de la plata, ¿qué otra cosa necesitamos? Información. ¿Información en qué sentido? ¿Del precio? Sí, claro, del precio, pero ¿qué otro tipo de información? De la utilidad, la resistencia, la calidad, durabilidad, etc. Entonces vamos a ver que nos dicen, es que la N95 es la buena. No, la buena es la KN95. No, 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 desde su casa usted puede hacer su propia cubrebocas con un pedazo de tela, etc. Tenemos que tomar una decisión, pero de esa decisión que tomemos va en medio nuestra salud y la de los nuestros. Entonces no es una decisión tan sencilla. Entonces tenemos que tener una información. Este tipo de decisiones se complican cuando hay otra persona que está buscando lo mismo, pero que estamos en la misma situación y estamos en una tienda. Ya están los cubrebocas y nos quedamos viendo. ¿Cuál va a escoger él? ¿Cuál escogeré yo? ¿Escogeré la misma que él o él va a escoger la misma que yo? Bien, este tipo de situaciones que se dan en varios escenarios de nuestra vida se reproducen muchísimo en diferentes campos. Cierro el paréntesis del ejemplo. Cuando John von Neumann dice, la teoría de juegos analiza la toma de decisiones y las reacciones que hay a esa toma de decisiones por parte de personas que se encuentran
en un escenario generalmente de competencia, es lo que le permite a la teoría de juegos elaborar predicciones para que con base en esas predicciones la toma de decisiones sea estratégica y racional y no actuemos por el impulso, que es lo que a veces hacemos. A veces, si me permiten regresar rápidamente a la cuestión de las mascarillas, si vemos una mascarilla que viene con una sonrisa del Guasón o de una calavera o de Homero Simpson, a lo mejor vamos a decir, se ve muy divertida, quiero ese, y a lo mejor no es la mejor, pero nos estamos dejando llevar por una impresión de un ímpetu no racional. La teoría de juegos, por el contrario, es fría y nos dice, hey, no tome decisiones de esa manera si no ha advertido usted las consecuencias que va a tener de la toma de decisión que usted va a realizar. En la teoría de juegos, la situación de competencia se denomina juego. No tanto en la concepción de que vamos ustedes y yo a jugar algo, sino un juego de estrategias. El típico o los típicos son el póker y el ajedrez. Y las personas que intervienen en esa toma de decisiones, en la teoría de juegos, John von Neumann los denominó jugadores. O también lo vamos a encontrar en algunas obras como agentes. Pero generalmente se utiliza más esto de jugadores. Ok, ¿a qué juega el jugador? El jugador juega su estrategia, pero ¿para qué? ¿Para divertirse? ¿Para matar el tiempo? No. Juega para obtener un premio, para obtener una utilidad, para obtener una recompensa. Recompensa, premio, utilidad son sinónimos del objetivo que busca cada jugador. En el póker podemos decir que lo que está buscando uno de los dos jugadores o de los tres jugadores o de los cuatro jugadores es ganar la partida y tener una recompensa económica, si es que esta fue la regla que se impuso al inicio de ese juego. Entonces, en el ajedrez puede ser el prestigio, el honor, el ganar una partida, torneos, puntos, no sé. Pero en todos los juegos hay recompensas, absolutamente en todos. Hay premios, pero esos premios van a depender, insisto, de que hagamos un trazo de todo lo que puede ocurrir y las formas en que nos puede responder el otro jugador. En la teoría de juegos, que no voy a entrar a desmenuzarla en este momento porque sería algo sumamente ambicioso y mis limitaciones no me lo permiten, hay, solo lo quiero dejar sentado, diferentes tipos de juego. Juegos cooperativos, juegos no cooperativos, juegos de suma cero, juegos de secuencia dinámica, etcétera. Entonces, esto es lo interesante de la teoría de juegos porque la podemos trasladar a diferentes escenarios de competencia. Cuando John von Neumann, junto con un economista, escribió su libro sobre teoría de juegos y cuestiones económicas, se refirió entonces a las grandes empresas, cómo pelean, cómo gestionan el mercado y todo ello. Y este estudio fue tan fundamental porque irrumpió en la década de los 50 como una nueva modalidad de ver las cuestiones económicas. Cuando John Nash, que es quizá al que se le conoce más por una película que hubo sobre este gran matemático, John Nash se interesó en lo que dejó John von Neumann, porque desgraciadamente murió, como se los dije, y entonces John Nash lo que le introduce de relevancia a la teoría de juegos es el equilibrio. ¿Cuándo se puede alcanzar un equilibrio entre varios jugadores que va a condicionar el resultado del juego? Es impresionante, es interesantísimo. La tesis de doctorado de John Nash es de 16 hojas, imagínense, y ahí viene resumido, obviamente en una gran cantidad de fórmulas, su equilibrio de Nash, que es lo que le llevó a ganar el premio Nobel. Bien, se puede aplicar el equilibrio de Nash también en todas las demás situaciones, en todo, sí, en todo. Entonces, esta teoría de juegos empieza en economía, de la economía va a brincar después a las cuestiones de militares, obviamente, cuestiones de guerra, estrategias de guerra, y de ahí va a ir brincando al ámbito político, toma de decisiones políticas, etcétera, estrategias comerciales, etc. Y en el campo del derecho, se han comenzado a hacer algunas tímidas aproximaciones a la teoría de juegos. El más bizarro, el más audaz, ha sido Justin Rawls,
quien su teoría de la justicia intenta explicarla a través de teoría de juegos. Máximo beneficio, menor beneficio, etc. Y es muy interesante, pero hasta ahí quedó. Y si bien es cierto, la teoría de juegos hoy en día está en boga en muchas actividades, obviamente las matemáticas, financieras, empresariales, corporativas, políticas y hasta naturales, ¿por qué no trasladarla al ámbito de nuestro ejercicio profesional? ¿Tenemos los elementos para trasladar una teoría de juegos a lo que ustedes y nosotros hacemos? Primer pregunta. ¿En un sistema acusatorio hay jugadores? Sí. ¿Hay recompensas? Sí. Entonces, si tenemos esos elementos, podríamos comenzar a modelar un desarrollo de teoría de juegos en el sistema acusatorio. Ahora bien, voy a apurarme para pasar a uno de los últimos temas de esta breve charla, que tiene que ver con la deconstrucción. La deconstrucción. No es reconstrucción, es deconstrucción. ¿Y de dónde tomamos esta frase de deconstrucción? Bueno, la tomamos de un genio también, un gran filósofo, Jacques Derrida. Jacques Derrida, tomando a Heidegger como referencia, habla de cómo deconstruir el conocimiento, de construir las cosas. ¿Qué significa deconstruir? Bueno, significa tomar al concepto o tomar al tema, seccionarlo en partes, ponerlos de cabeza, analizarlos, encontrar sus carencias, encontrar todas sus falencias y luego de ahí volverlo a armar, pero con un armado completamente distinto que nos permita comprender entonces la naturaleza del objeto que hemos deconstruido. Les voy a contar una anécdota sobre la deconstrucción con un único afán anecdótico. En España hubo un restaurante así extraordinario que se llamó El Bulli, y así con un montón de estrellas Michelin, y ustedes querían ir a ese restaurante y decían, oiga, quiero una reserva para ir a comer a cenar al Bulli. Ah, sí, ¿para cuándo la quiere? No, pues para el viernes. No, no, sí, sí, el viernes sí, pero el viernes del 2021, porque no hay reservaciones ya para este año. A ese extremo llegó el bully. Bueno, entonces el chef Adrián, tomó el concepto derridiano de la deconstrucción para deconstruir los platillos. Entonces, cuando las gentes que tuvieron el gran privilegio de ir, llegaban y estaba en el menú tortilla española. Bueno, pues un simple mortal, imaginamos que una tortilla española, bueno, pues esta ruedita de huevo con pan, morcilla, chorizo, papa, etc., ¿no? Bueno, no, ¿saben cómo servían la tortilla española en el Bulli? En una copa de champán. Y era medio líquida. Entonces la gente que narraba dice, bueno, yo pedí una tortilla española. Y Adrián le decía, sí, pero está deconstruida. Sí, estaba deconstruida, tenía los mismos elementos, pero una prestación completamente distinta. Y esa era la experiencia, ¿no? Su copa de champán con tortilla española y bueno. Entonces, la deconstrucción del sistema acusatorio es muy importante y la voy a plantear rápidamente en este contexto. Y tendré que tomar un poco de la experiencia mexicana, que es diferente a la experiencia colombiana por una pieza que tenemos que se llama auto de vinculación a proceso, pero no creo que ofrezca mayor problemática. Miren ustedes, el sistema acusatorio, el sistema procesal es una cárcel, es una cárcel para todos. Todos estamos atrapados dentro del sistema acusatorio. Recuerden que estamos deconstruyendo, ¿eh? Estamos en una deconstrucción. Bien, estamos metidos en una cárcel, en un callejón sin salida, por la simple y sencilla razón de que las reglas ya están escritas, ya están establecidas. Alguien dijo, así va a ser y se acabó. Entonces, hay una carta de muchas que escribió Baruch Spinoza, donde hace esta analogía que les comparto en este momento. Todos nosotros no tenemos libertad, no somos libres. Si tomamos una piedra
y la lanzamos. Ahí va la piedra haciendo su elipse y cae. Pongámosle conciencia a la piedra. La piedra va diciendo, aquí estoy, subo, tengo una trayectoria y bajo. Eso es lo que pensaría una piedra. No atendería a las causas, ni quién la está manipulando. La piedra piensa que esa era su vida, ¿no? Ustedes y yo no hemos pensado que nuestra vida es nada más nacer, crecer, reproducir y morirnos. ¿Es así o así nos los han impuesto? ¿Existe realmente el libre albedrío? A lo mejor estamos todos presos en estructuras impositivas que se han construido precisamente para la dominación. Vuelvo al sistema. El sistema es un constructo procesal que podría ser inalterable. ¿Por qué razón? Cuando la fiscalía investiga, entre comillas, un hecho, dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Bueno, hay un hecho. La fiscalía lo reproduce y lo presenta en la forma en que a la fiscalía le conviene hacerlo. No necesariamente en la forma como ocurrió. Esto es muy importante que lo podamos tomar en consideración. La fiscalía presenta un hecho en los términos que le conviene presentarlo y no en los que necesariamente haya ocurrido. Al hacer esto, la fiscalía produce una condición de una realidad construida a la cual se van a limitar todos los demás jugadores, porque la fiscalía lleva una mano diciendo, esto investigué yo, y aquí está. La defensa, cuando se incorpora al conocimiento de los hechos, puede decir, bueno, es que así no fueron, pero llega tarde al descubrimiento le pasa lo de Aquiles y la tortuga, y tendrá que empezar cuesta arriba una investigación alterna. Pero el juez, a quien se le presenta un caso, dice, bueno, pues ahí está presentado, yo no me meto y así es como está. En el caso de México, la figura de vinculación a proceso es un filtro de valoración que permite que el proceso empiece. Y entonces, cuando un juez dice, sí, vinculado a proceso, significa que lo que hizo la fiscalía le dio para una vinculación a proceso. Y esa vinculación a proceso le puede dar ya a la fiscalía la potencialidad de un procedimiento abreviado, porque con los mismos datos de prueba con que se vinculó es con los que se puede resolver un procedimiento abreviado. De tal suerte que ya está construida esa estructura. La defensa, cuando empieza a trabajar y tratar de crear una hipótesis diferente o de pegarle a la hipótesis de la fiscalía, pues cuando llega un juicio, su fortaleza y su debilidad, pues no va a tener muchas certezas de cómo va a salir su asunto. ¿Cuántas veces el cliente nos dice, oiga, licenciado, ¿y iremos a ganar nuestro caso? Bueno, pues es que mire, le estamos echando ganas, pero pues es que no sé, depende del juez que nos toque y entonces nos metemos en una incertidumbre. Y luego cuando estamos en nuestros estudios junto con los colegas decimos, híjole, ¿cómo nos irá a ir? Y si el testigo tal no viene, y si el testigo tal dice otra cosa, y si pasa esto, y si pasa el otro. Y entonces nos llenamos de preocupaciones. Y a veces estamos tan preocupados que perdemos el rumbo. Y hay ocasiones en que estamos en la sala de la audiencia, estamos en la pregunta, estamos en esto y nos perdemos y nos quedamos en blanco. Bueno, a algunos nos ha pasado. Entonces, la deconstrucción del sistema acusatorio, es decir, señores, aquí hay una construcción ya previa, tenemos que deconstruirla, tenemos que verla de una forma diferente. ¿Cómo se va a ver de una forma diferente? Bueno, miren, ustedes seguramente, colegas y respetables colegas de Colombia y de donde nos estén viendo, pues por la formación o deformación, porque pues allá están en temas de deconstrucción, le podemos llamar de formación cognitiva del episteme, se nos hizo este concepto, teoría del caso. Teoría del caso, sí, hay que elaborar una teoría del caso. Y cuando uno pregunta, ¿qué es la teoría del caso o cómo se elabora una teoría del caso? Estas son las respuestas. Elementos fácticos, elementos probatorios, elementos jurídicos.
Y bueno, habrá colegas en algunas latitudes que le modifiquen alguna cosa, que le pongan más sal, que le pongan más papa, que le pongan más huevito, no sé. Pero pareciera que estamos encerrados en nada más en ello. Y que esa es la teoría del caso y que a eso nos tenemos que limitar. Si el sistema acusatorio es un juego, entonces el sistema está jugando con nosotros, porque está reduciendo nuestra capacidad de toma de decisiones a partir de una estructura de esta naturaleza en la que nos dice, de aquí no te puedes salir. ¿Y por qué no me puedo salir? ¿Por qué no puedo ver las cosas de una forma diferente? Por ejemplo, en la columna de la izquierda, en las escuelas nos dirá, estas son las partes. El acusado, la fiscalía, la víctima, el defensor y el asesor jurídico. Esto lo estamos viendo en el aspecto de mi país, que quizá tenga una réplica en Colombia o en otros países. Acusado, fiscalía, víctima, defensor, asesor jurídico. ¿Qué buscan? Ah, nos van a decir, la justicia. ¿Se busca la justicia en el sistema acusatorio? La verdad se busca en el sistema acusatorio. Decía Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente. Y vuelvo a insistir, estamos en una actitud de deconstrucción. Ahora, si esto no lo llevamos a la teoría de juegos, yo no voy a poner partes, voy a poner jugadores. ¿Quiénes son jugadores? El juez, los medios, el presidente del tribunal, el acusado, la fiscalía, la víctima, el defensor, el asesor jurídico, el gobierno, la opinión pública. Y todos buscan ganancias. Todos absolutamente están buscando ganancias, absolutamente. Les voy a dar un ejemplo de aplicación de teoría de juegos en un caso. Miren, quiero que pensemos que el jugador 1 es la fiscalía, ¿de acuerdo? Jugador 2 es el acusado. Bien, dice la fiscalía, tengo un hecho que se ha hecho público, que involucra a una víctima de un grupo vulnerable y a unos jugadores que pertenecen a una institución castrense. Tengo un conflicto notorio porque hay más jugadores en esta circunstancia. Entonces, jugador 1, fiscalía. Tengo la opción de imputarle al jugador 2, acusados, acceso carnal violento. Si les imputo acceso carnal violento, que es en esta parte, los acusados pueden tomar dos decisiones. Pueden tomar la decisión C de decir no confesamos, o pueden tomar la decisión D de decir sí confesamos. Ok. Si los acuso de acceso carnal violento y ellos deciden confesar, entonces yo les puedo ofrecer que su proceso se lleve a cabo en una cárcel militar. O puedo ofrecerles que después de que amaine el asunto, les voy a solicitar que se les aplique la pena mínima. Pero si el jugador 2, el acusado, decide no aceptar los cargos, entonces puedo tener otras opciones diferentes de acusarlos por más cargos y de llevarme quizá a sus superiores o buscar una negociación diferente. Y aquí tendré todas las recompensas que se pueden derivar de ello. Ahora, si en lugar de acusarlos de acceso carnal violento, los acuso de acceso carnal abusivo, ¿cuál será la decisión más racional que ellos van a tomar? Aunque las penalidades sean similares, la forma de presentación del hecho es completamente distinto porque implicaría una presunta colaboración de la víctima en el hecho ominoso de un ultraje, de una violación, de un abuso sexual. Ah, pero entonces puedo tener más certeza de que los jugadores 2 acepten la imputación que les haga por el acceso carnal abusivo. De esta manera, tengo también una ganancia
con respecto a la institución castrense a la que pertenecen, porque le estoy mandando un guiño. No les aventé el delito más difícil en términos de que fue con violencia, sino que pudo haber sido consensuado. Aquí, en este esquema modular de un juego dinámico de forma extendida, podemos nosotros en esta matriz prever todos los escenarios posibles que se pueden presentar para la toma de decisiones. Imagínense, por favor, que en este ejemplo que le estoy dando, el presidente de la República emite un posicionamiento y señala a los jugadores ya como culpables en contra de la presunción de inocencia. Esto nos lleva a la siguiente circunstancia. Si nos atendemos al ejemplo que les estoy dando, donde la víctima reconoce a 3, pero no a 4, y estos 4 deciden salirse del acuerdo y entonces enfrentar una defensa dinámica en contra del señalamiento, lo que se había prefigurado la Fiscalía en su primer escenario queda completamente roto. ¿Por qué? Porque pueden intervenir otros jugadores. ¿Qué otros jugadores pueden intervenir aquí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la familia de la víctima o el grupo vulnerable que pertenece a la víctima pide el acompañamiento porque está advirtiendo que la Fiscalía no está haciendo la imputación correcta. Y entonces tenemos un factor de presión, que los grupos de colegios de abogados del lugar donde ocurrió empiecen a presionar y critiquen a la Fiscalía por esa indebida imputación. Tenemos otros jugadores y cada quien está buscando una recompensa. Cuando decimos recompensa no estamos hablando de eticidad, nada de eso. Son recompensas, son pagos, son utilidades. Por ejemplo, los abogados lo que pueden estar pugnando como recompensa es el respeto a un Estado de Derecho. Pero la Fiscalía lo que puede estar buscando es posiblemente un posicionamiento político más favorable, etcétera. Entonces, abogadas, abogados, lo que aquí he querido presentarles desde esta circunstancia es que la teoría de juegos puede servirnos como un modelo de análisis diferente, nuevo para el diseño de nuestras estrategias en el sistema acusatorio. Es un nuevo par de lentes de cómo ver al proceso penal, verlo como lo que realmente es, una batalla. Y en una batalla, en el arte de la guerra, el engaño es una de las principales herramientas. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Profesor Regino, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. De verdad que yo personalmente soy de los que considera, y seguramente una gran cantidad de colegas, es que no solamente tenemos que saber de derecho, sino hay que saber de historia, de literatura, de matemáticas, de, bueno, de filosofía, de tantas otras herramientas también de aprendizaje que son supremamente importantes y como usted lo dice, todo esto nos sirve para transversalizarlo y de una u otra manera sacar lo útil de todo ello y aplicarlo en nuestra vida cotidiana y en nuestro ejercicio profesional. Y frente a eso, déjeme expresarle mi agradecimiento y mi felicitación por tan importante disertación. Hay muchos mensajes de distintos países de Latinoamérica. Estuvieron aproximadamente 300 personas en línea acompañándonos desde México, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú, de distintos países que han enviado sus mensajes de acompañamiento. Entonces, no me queda otra más que agradecerle, esperar que usted y su familia y sus seres cercanos se encuentren bien en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, pero sobre todo tener la posibilidad de próximamente, una vez superada esta situación, visitar a México o que usted nos visite acá en Colombia o visitar otros países de Latinoamérica como acostumbrábamos a hacerlo desde CESCUL. Muchísimas gracias y por supuesto que sí, así será. Perfecto. A todas las personas que nos acompañaron, un enorme agradecimiento. La próxima semana estaremos anunciando más de estas actividades, de estas conferencias. Recuerden que el día lunes empezamos nuestro taller internacional en estrategias de litigio penal. Venimos también trabajando próximamente, o la primera semana de agosto trabajaremos en el de extinción de dominio.
Posteriormente trabajaremos en delitos contra la administración pública. Bueno, hay una cantidad de actividades académicas que ustedes pueden consultar en nuestra página web de ceschool.org. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuídense, cuiden a sus familias, a sus seres cercanos y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Que tengan un feliz día. Chao, maestro, que esté muy bien. Hasta pronto.